Buenos días, mi nombre es Leandro Casari, yo soy licenciado en Psicología y doctor en Psicología, becario postdoctoral en CONICET y docente en la Universidad de Mendoza. Así que lo que les voy a compartir es una breve presentación sobre el estilo personal del terapeuta, a pedido de la profesora Sofía Juárez, que me preguntó si les podía compartir brevemente de qué se trata el concepto. Así que ahora les voy a compartir la pantalla, así lo pueden ver. Bueno, espérenme, lo voy a poner en pantalla completa. Un segundo. Bueno, les decía, yo soy becario postdoctoral en CONICET, trabajo en tareas de investigación en Mendoza, y también soy docente de la Cátedra de Evaluación y Diagnóstico Psicológico 1 y docente en la Diplomatura de Psicoterapia Integrativa, estas últimas dos en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Mendoza. Entonces, cuando pensamos la psicoterapia, tenemos que entender que está integrada por un paciente, un terapeuta, y la relación entre ellos, que sería la alianza terapéutica, ¿sí? Voy a usar el puntero, así lo vemos mejor. Segundo. Bueno, la psicoterapia ocurre, digamos, en un contexto, no ocurre en abstracto. Es parte de ese contexto. Está integrada por la familia del paciente, su seguro médico, que también limita cuántas sesiones se pueden tener, qué es lo que se puede hacer y qué no, y una institución donde ocurre la psicoterapia. Pero la gran pregunta es por qué cambian las personas, es decir, algo que nos hemos estado preguntando hace más de 100 años, ¿por qué algunas personas cambian en psicoterapia y otras no? Y la respuesta viene dada, digamos, por 4 grandes factores. Factores que tienen que ver con el paciente, factores que tienen que ver con el terapeuta, con la relación entre ambos, que sería la alianza terapéutica, y factores relacionados a las técnicas específicas de intervención. Aquí nos vamos a focalizar en lo que son los factores del terapeuta. Y hablando del terapeuta, ha habido mucho debate en torno, digamos, a las corrientes teóricas y a entender, digamos, que algunas son, digamos, la verdadera y en cierto sentido desprestigiar a las demás. O sea, aquí se los muestra un modo de broma, pero han habido muchos debates de estos, ¿sí? Apelando a una especie de soberbia de que uno tiene la verdad y los demás no, ¿no? Pero eso fue un debate estéril, porque no ha conducido a ningún sitio. Eh, entonces, ¿cómo estudiamos, digamos, al terapeuta en sí? A través de 3 grandes métodos. El autorreporte, que es decir, la autopercepción que tiene el terapeuta sobre sí mismo, a través de algún cuestionario estructurado. Grillas de observación, que es cuando alguien externo observa cómo actúa el terapeuta y lo trata de encasillar. Y métodos de evaluación combinada, como por ejemplo estudiar la alianza terapéutica, que requiere de perspectiva de paciente y del terapeuta. Se ha escrito mucho sobre las variables del terapeuta y hoy el gran debate está en torno a esto, digamos. Si lo que hace mejores terapeutas son variables profesionales o variables personales, ¿sí? Y se está inclinando más la balanza hacia las variables personales, lo cual es una mala noticia porque implicaría que el entrenamiento que se haga no es tan, digamos, tan relevante como sí puede ser la propia salud mental del terapeuta, ¿no? Y sus patrones de apego en general. Así que bueno, aquí les dejo algunos papers por si les interesa después descargárselos y leer un poco más sobre el tema. Para sintetizar, ¿qué sabemos exactamente sobre las características del terapeuta que facilitan una alianza terapéutica? ¿Y por qué es importante esto? Porque la alianza terapéutica, acuérdense, es otro de los factores que están asociados a los resultados. Entre ellos tenemos la sensibilidad a las necesidades emocionales de otras personas, que sería como la empatía, la comprensión intelectual, la capacidad de generar esperanza, la tolerancia a la intimidad y la apertura a la experiencia. Pero lo que sabemos después de mucha investigación
es que hay terapeutas que son más eficaces con cierto tipo de pacientes y en determinados contextos. Se ha hablado durante, digamos, desde la década de los 70, 80 en adelante, de algo, de un concepto que es el estilo terapéutico. Por ejemplo, Larry Butler decía un estado objetivo, altamente estable en el tiempo, y que modula la forma específica en que cualquier procedimiento o técnica es aplicada. Por otro lado, David Orlinsky dice son rasgos establecidos vinculados a la personalidad del terapeuta que tienen un impacto en la relación terapéutica e influencian los resultados del tratamiento. Sobre el concepto de estilo terapéutico es que surge un nuevo concepto que es el estilo personal del terapeuta, desarrollado por autores argentinos, principalmente Héctor Fernández Álvarez y Fernando García, desde el año 1998. Y ellos lo definen como un conjunto de condiciones singulares que llevan a un terapeuta a trabajar en un modo particular en su trabajo. Las características normales que cada terapeuta imprime a su trabajo como resultado de su particular manera de ser, más allá del foco de su trabajo y de los requerimientos específicos de la tarea. Entonces, el concepto del EPT surge en 1998 y hasta la fecha hay más de 60 publicaciones. La mayoría son desarrollos de Latinoamérica, pero también hay en Europa y en Norteamérica. Entonces, la relación entre constructo teórico y evaluación empírica todavía persiste, tratando de ver cómo evaluar este concepto nuevo, y la forma predominante es a través de un cuestionario de autorreporte llamado el cuestionario de estilo personal del terapeuta. El EPT en sí, vieron que les decía, tiene que ver con cómo el terapeuta lleva adelante su trabajo, básicamente, una forma única de desarrollarlo, pero a los fines didácticos se dividen en diferentes funciones o factores. La función atencional tiene que ver con la búsqueda de información terapéutica, es decir, cómo los terapeutas tienden a recabar información relevante sobre sus pacientes, si lo hacen de una manera activa o pasiva, que sería el equivalente a abierto o focalizado. La función operativa está relacionada con las técnicas de intervención, pero no con qué técnicas aplica, sino cómo aplica las técnicas, es decir, si tiende a seguir eh, manuales o guías estructuradas, que sería la polaridad de planificado, o si es más creativo y trata, digamos, de alguna manera improvisar, pero no en un sentido despectivo, sino que tiene como técnicas distintas según el caso. Eso lo haría más del polo espontáneo. Por otro lado, la siguiente, expresiva e involucración, son los aspectos emocionales del EPT. La función expresiva tiene que ver con la comunicación emocional, y esto alude, digamos, a la tolerancia de la expresión emocional del paciente, cuánto el terapeuta promueve y tolera, y esto hace que, y cuánto se expresa el terapeuta emocionalmente con su paciente, ¿no? Esto hace que los terapeutas oscilen entre distantes y próximos. La función de involucración está relacionada con el compromiso que el terapeuta tiene con la tarea en general, con su rol, digamos, como psicoterapeuta en el contexto amplio de su vida. Entonces así tenemos baja y alta involucración. Y por último, la función instruccional está relacionada con el encuadre terapéutico y con la flexibilidad en sentido amplio. Y así tenemos a terapeutas que son más flexibles en cómo estructuran el encuadre, y terapeutas que tienden a lo rígido. El EPT es un concepto estable, es decir, no oscila, pero esto no quiere decir que no sea inmutable, porque puede variar con el entrenamiento, las condiciones de trabajo, factores evolutivos. Y lo que sabemos hasta hoy es que no hay un perfil ideal de EPT, sino que depende de cada situación clínica. He estudiado bastante el rol del enfoque teórico y se sabe que los terapeutas, su estilo de trabajo varía de acuerdo al enfoque teórico al que adhieren, que cambia con la experiencia profesional, la duración de los tratamientos, también que se modifica con el entrenamiento. Ya después les voy a nombrar al final una investigación que hemos hecho con Sofía Juárez, Rocío Videla y docentes de la Universidad de Mendoza, donde se veía que el entrenamiento
producía modificaciones en el EPT y en la personalidad de los terapeutas en entrenamiento, porque esa investigación se hizo con estudiantes avanzados de psicología. También que influye la personalidad del terapeuta, el sexo y la edad. Lo que aún no sabemos es cuál de estas variables profesionales y personales tiene mayor peso en el EPT. Esa es como una deuda pendiente porque aún no se pudo resolver a nivel de investigaciones. Por último, digamos, una línea muy interesante es la interacción entre el terapeuta y paciente. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con los resultados de la psicoterapia. Lo que sabemos hoy es que los pacientes más resistentes se benefician con terapeutas que son más espontáneos, que los pacientes externalizadores eh, se benefician más con terapeutas directivos, y por último, que los terapeutas que son más flexibles en el encuadre terapéutico generalmente logran una mejor alianza terapéutica. También hay una línea que estudia cómo cambia el estilo personal del terapeuta de acuerdo al tipo de pacientes. Entonces se han hecho estudios con pacientes severamente perturbados, con los terapeutas en la neonatología. Esta investigación la hicimos con gente de Mendoza sobre maltrato infantil, es decir, en el PPMI, como eran los terapeutas, y otra línea sobre pacientes oncológicos y enfermedades crónicas. Bueno, yo también en mi tesis trabajé como eran los terapeutas que trabajaban en adicciones. Hay varias líneas de esta. Hay otra de autismo también, que ya se la había nombrado. ¿Qué es lo que nos falta saber sobre el EPT? Tenemos, digamos, investigaciones que reportan el nexo con la alianza terapéutica, pero el problema es que las investigaciones no han replicado los resultados. Es decir, se han hecho, por ejemplo, en España, en Argentina, en Estados Unidos y en algunos lugares de Latinoamérica, y han llegado a resultados distintos. Es decir, casi todas las funciones del EPT tienen algo que ver con la alianza terapéutica. Por otro lado, ¿cómo varía el EPT cuando la atención es a través de telepsicología? Hay un solo estudio que exploró las preferencias nada más de los terapeutas y fue previo a la pandemia. Entonces, sería bueno ver cómo cambia las modalidades del EPT cuando la atención es, digamos, no presencial o no física, por decirlo de alguna manera. ¿Qué relación tiene el EPT con constructos psicológicos asociados? Porque, por ejemplo, se cree que la función expresiva tiene que ver con la empatía, pero aún no se ha probado. Con el burnout, eso podría tener que ver con la involucración. Y la flexibilidad con la función instruccional. Son relaciones que se han hipotetizado, digamos, teóricamente, pero no se han probado. Y corroborar hasta qué punto las funciones autopercibidas del EPT se corresponden con parámetros externos. Por ejemplo, los terapeutas que puntúan alto en función expresiva, sería bueno ver, digamos, si los pacientes también los perciben así, porque si no nos estamos quedando solo con cómo el terapeuta se percibe a sí mismo, digamos. Y por último, estudios transculturales. Hay solo 2 estudios que han comparado terapeutas que son de distintos países y han encontrado resultados significativos, pero hay pocos, digamos, hay pocos estudios sobre el tema. Estos, por nombrarles solo algunos, ¿no? Aquí me gustaría dejarles algunas referencias, por si quieren consultar. Este es el trabajo que le hacía mención sobre el entrenamiento, que hay varios profesores de la Universidad de Mendoza, bueno, Sofía Juárez, Rocío Videla, Sofía Grosona, Mariela Muñoz, Carolina Martinelli, bueno, etc. Y este es el otro trabajo de autismo que les contaba, que aquí estudiamos el EPT en autismo. Les he dejado 2 revisiones que he trabajado yo en el año 2018 y 2019, que sintetizan lo que sabemos sobre el EPT, y la publicación original del cuestionario de investigación. Lo último que me gustaría decirles es una frase de Carl Rogers que dice: la psicoterapia no necesita más ser imprecisa, las habilidades terapéuticas no pueden continuar siendo un don intuitivo. La psicoterapia se puede convertir en un proceso basado en principios conocidos y probados, con técnicas validadas para implementar estos principios. Es llamativo porque lo dijo Carl Rogers y en 1942, ¿sí? Bueno, con eso terminamos la presentación. Yo aquí les dejo el correo electrónico por
cualquier duda, yo estoy a disposición. Bueno, les agradezco por su atención.